en este momento esa norma debe estar ya saliendo más o menos para finales de octubre, principios de noviembre. Pero entonces hoy les queremos contar cuáles son los principales cambios y les quiero comentar también como generalidades que normalmente no conocemos de la norma ISO 27001. Entonces, antes de comenzar, quiero saber de dos o tres personas pues, que estén en este momento conectadas, qué tanto conocimiento tienen de la norma ISO 27001, qué tanto conocen o no conocen. Dos o tres personas que quieran participar de manera rápida. Si la conocen, si la han trabajado, si conocen ya que es un sistema de gestión de seguridad. Los micrófonos los pueden abrir sin problema. Enrique Vera nos dice por el chat que lo conoce más o menos en un 80%. Ok, alguien que me diga, yo no la conozco, nunca la he escuchado, pero quiero pues aprender sobre la norma ISO 27001. Vale, entonces yo le cuento que la conozco o la he escuchado, pero como el que hoy, yo trabajo con una empresa en la que se habla de eso, pero yo no soy conocedor de la 27001, salvo los últimos 15 días que me he puesto al tanto a escuchar, a leer, y es porque quiero escribir sobre ella. Entonces salió también esto de la novedad y pues me quiero enterar de todo hasta el fondo. Perfecto, bueno, perfecto. Muchas gracias, Javier. Pues digamos que hoy es una abrebocas interesante sobre todo lo que ustedes pues van a encontrar, las personas que de pronto pues están conectadas y que ya la conocen. Digamos que van a ver alguna relación sobre lo que ya vieron versus lo que viene. Entonces, en este momento voy a proceder a compartir mi presentación. Por favor, ustedes me dicen cuando la vean, si la están viendo bien. Sí, sí, señora, sí se ve la Muchas presentación. gracias. Bueno, entonces comencemos con nuestra masterclass hoy referente a ISO 27001 y los principales cambios que tuvo la norma respecto a la versión 2022. Entonces, comencemos con lo básico. Hay personas que, digamos, Carlos, pues que no conoce bien sobre el tema y vamos a comenzar para meternos ya pues un poco más, digamos, vamos a comenzar de lo general a lo particular. Bueno, entonces, ¿qué es una norma ISO 27001? Ustedes la van a encontrar ISO/ISE. ¿Por qué? Recuerden que la ISO es una organización internacional que se dedica a emitir normas para todos los países, los cuales son referentes en muchos temas. En este momento la organización ISO más o menos está conformada por 194 países y tiene más o menos unas 6.000, 7.000 normas de las cuales funcionan en todos los países. Esa es nuestra ISO. Pero si miramos ISE, eh, eh, y ese es la Comisión Electrónica Internacional, que también es un organismo que es específico y se dedica también a tipos, digamos, pues de normas un poco más tecnológicas. Por eso la ISO 27001, ustedes la van a encontrar así como está. ISO/IS 27001. Entonces, esta norma ISO 27001 está diseñada para proporcionar requisitos que las organizaciones deben establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente. Ustedes van a escuchar mucho durante esta masterclass la palabra debe. Debe porque todas las normas normalmente tienen requisitos que se deben cumplir. Más adelante pues lo vamos a ver rápidamente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tienen alguna pregunta? Discúlpame. Ok. La palabra debe es algo mandatorio dentro de las normas. Cuando se hablan de los deberías, es algo que se pudiera hacer, pero pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso, dentro del primer requisito que tienen las normas es que son diseñadas para proporcionar requisitos. ¿Quiénes proporcionan los requisitos? Los proporcionan las empresas. Esta norma puede ser utilizada también por empresas pues por las partes internas y externas, en donde se va a evaluar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con unos requisitos propios referentes a temas de seguridad. ¿Listo? Esta norma también incluye requisitos para evaluar riesgos.
hemos escuchado pues en algún momento todo el tema de riesgos y todo lo que se ha visto, todos los nuevos cambios de todas las normas vienen dados con el tema de riesgos. ¿Podemos definir qué es un riesgo? ¿O podemos conocer un poco qué sería un riesgo? ¿O cómo nosotros vemos un riesgo? Más bien sería la pregunta. ¿Cómo ustedes ven un riesgo? Riesgo es algo que puede pasar, que todavía no ha pasado, pero que de alguna forma yo puedo calcular y puedo garantizar o puedo prevenir que ese riesgo de alguna manera se materialice. Uno de los principales cambios que ha tenido pues las normas durante los últimos años es que están incluyendo todo el tema de riesgos como una prevención. Estamos evitando que las cosas sucedan. Porfa, si tienen preguntas o si tienen dudas sobre lo que se está hablando, pues por favor pueden interrumpirme sin ningún problema. Por acá estoy viendo en el chat que Luis Ricardo me dice que tiene conocimiento que es una norma que habla de seguridad, pero hasta ahí, sí señor, es una norma que habla de seguridad. Esta también es una norma internacional, pues que como lo dije, aplica para cualquier empresa, para cualquier tamaño. El error que de pronto pueden cometer las personas es que dicen es que la norma ISO 27001 únicamente aplica para las empresas de tecnología. No, aplica para las empresas que quieren mantener la seguridad y la protección de sus datos independientemente del sector en el que se encuentren. ¿Sí? Eso también es una de las bondades que tiene la 27001, pero erróneamente se cree que únicamente sirve para las empresas de tecnología y no funciona únicamente para las empresas de tecnología, sino para las empresas que quieren realmente mantener seguro todo lo que son sus sistemas y toda la información que recoge, porque recuerden que otra de los puntos importantes que tiene la 27001 es que la información para ellos es un activo y sobre ese activo es que ellos deben garantizar que siempre se conserve. Digamos, ya, metámonos con el tema de seguridad de la información. La seguridad de la información en términos de la ISO 27001 tiene tres términos importantes y tres definiciones importantes que también cuando ya se revise la norma, cuando se trabaje la norma, ustedes van a encontrar tres términos importantes que se van a hablar: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Acá estoy referenciando la norma ISO IS 27000. Ya les voy a contar también un poco más adelante que la norma ISO 27001 es, digamos que pertenece a una familia de normas. La 27000 es la norma de definiciones. La 27001, como lo dije antes, pues es la que nos da los requisitos que ya también lo vamos a ver. La seguridad de la información trata sobre tres puntos importantes. Tratamos de confidencialidad, tratamos de integridad y tratamos de disponibilidad. Y también cuando hablamos de seguridad es todo lo que la compañía implementa para garantizar toda la seguridad de la información electrónica o documental que tengan en su compañía. Dentro de los sistemas de gestión, ustedes van a encontrar muchos. Este lo vamos a encontrar como el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el SGSI. ¿Listo? Pero entonces vámonos por partes nuevamente. Miremos qué es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando miramos confidencialidad es garantizar que realmente solo tengan acceso a la información las personas autorizadas. Entonces les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes entran a su banco, ustedes entran con unas claves propias. Eso se llama confidencialidad. En teoría o en la realidad, ustedes no deberían pues tener o nadie debería tener esas claves a menos que ustedes sean quienes los autoricen. Inclusive, ni siquiera los propios bancos pudieran tener acceso a toda la información bancaria porque es información de ustedes y es información confidencial y únicamente van a tener acceso a quienes se permitan que entren o que conozcan la información, porque recuerden que ese tipo es un bancario, por ejemplo. Ese es un perfecto ejemplo de confidencialidad. Cuando nosotros hablamos de integridad, nosotros debemos garantizar que la información nunca se altere, que debe estar original tal cual se conservó. Un ejemplo de integridad, cuando, por ejemplo, ahora con todo el tema de la tecnología, muchos de los documentos que se firman ahora es vía email o con una firma segura.
cuando se hace con la firma segura, no es una firma en un papel, como mucha gente piensa. Es que yo firmé en un papel, yo la escaneé, yo la puse pues en el documento y ya quedó. Eso no es una firma segura. Una firma segura se hace mediante software que garantiza que efectivamente lo que tú estás firmando quedó en una nube y eso no se va a alterar. Esto también, por ejemplo, sí pasa mucho, que la gente confunde las firmas seguras para este tipo de, digamos, ejemplo de integridad con la firma que hacen en un papel que escanean y ponen en un documento. Eso nunca será una firma segura y eso tampoco garantiza la integridad de los documentos. Bueno, son ejemplos para que lo tengamos presente. Y la disponibilidad también, que deben garantizar que efectivamente los sistemas permanezcan activos la mayor cantidad de tiempo posible. Un ejemplo, las empresas con Internet, cuando ellos hacen tratos con su proveedor de Internet, ellos garantizan que haya una disponibilidad mayor al 99.9% del tiempo. ¿Eso qué significa? Que, que los sistemas solo se podrán caer o solo podrán estar indisponibles normalmente 6 minutos en el mes. Algo así. Entonces, es garantizar que efectivamente todos los sistemas y todo lo que nosotros tengamos funcione y que, digamos, esté activo para todos los usuarios que lo necesiten. Son 3 términos importantes que ustedes van a encontrar todo el tiempo en la 27001. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Listo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos entendiendo el tema de qué es 27001? Porque ya más adelante pues les voy a tocar los principales cambios, pero sí necesito que esta parte quede un poco más clara. Bueno, entonces también recuerden que por definición, según nuestra norma ISO 27000, que es la norma de definiciones, que se las voy a leer tal cual está ahí porque ustedes la van a encontrar, la seguridad de la información no la define como preservación de la confidencialidad, que ya lo miramos atrás, de la integridad y de la disponibilidad de la información. Esta también tiene otras características o otras propiedades que debemos garantizar en la seguridad de la información, como es la autenticidad, que nosotros debemos saber qué es el documento original, la trazabilidad, que debemos saber pues de dónde viene, en dónde estuvo y para dónde va, el no repudio y la fiabilidad. Todo estamos hablando de originalidad. Básicamente es garantizar que el negocio esté protegido contra las amenazas externas que se pueden presentar. Hoy en día hay muchas amenazas que también vamos a poner un par de ejemplos más adelante. Debido a todo lo que ha pasado y a cómo se ha movido la tecnología, fue uno de los temas que impulsó tantos cambios en la norma ISO 27001. ¿Listo? También recuerden que cuando se habla de sistemas de gestión, los sistemas de gestión tienen que estar alineados a toda la estrategia que tiene pues el negocio, tiene que estar alineada a los objetivos estratégicos y necesariamente cuando se hace una implementación de una ISO 27001, cuando se trabajan los sistemas de seguridad, son empresas que normalmente tienen que tener un presupuesto porque cuando se habla de seguridad ya se habla también de equipos y de tecnología que tiene que estar disponible para las compañías. Por lo tanto, se habla de objetivos, se habla de recursos y de unas actividades que todas están, digamos, interrelacionadas de tal manera que garanticen que todo lo que se haga pues a nivel de seguridad de la información vaya con lo que la compañía requiere y con los objetivos. Entonces les voy a poner un ejemplo. Hay un colegio en el norte. El colegio en el norte tiene una metodología que habla sobre la tecnología del siglo XXI, ¿sí? Si habla de la tecnología del siglo XXI, lo que los estudiantes esperan que ese colegio les brinde es que realmente todo sea mediante la tecnología, que no sean clases en un tablero, sino que sean clases mediante computador o mediante algunos sistemas que les garanticen. Ese colegio tiene que mantener una disponibilidad, como veíamos acá, del 100% para garantizar que efectivamente siempre tenga como todos sus
digamos, estudiantes mediante la metodología que ellos dijeron. Ahí hablamos de disponibilidad y hablamos que se alinea con la estrategia del colegio. Entonces, fue un ejemplo. Para este caso también tenemos que mirar que todo lo que se monte esté alineado con la estrategia de la organización. Como lo dije antes, hay una familia de normas. La norma ISO 27001 no es la única norma, pertenecen a esa familia diferentes normas. Pues ya les había mencionado la 27000, que la 27000 habla de las definiciones o de todos todas las definiciones pues, que nosotros vamos a encontrar en la 27001. ¿Cuál es la diferencia con la 27001? Que la 27001 sí nos establece los requisitos con los cuales las compañías deben implementar un sistema de gestión de seguridad de la información o un SGSI. Y una 27002 es una norma que contiene prácticas o unas buenas prácticas de cómo nosotros podemos implementar la ISO 27001. Pero tenemos también otras normas de apoyo que nos sirven para esta familia de normas 27000. Tenemos la 27000, como ya les dije, que es la norma de vocabulario, ya les dije también de la 27001, que es la norma de requisitos, la 27002, pues como les dije, es la norma pues en donde están diciendo las buenas prácticas para manejar la seguridad de la información. La 27003 es una guía de implementación. La 27004 es el manejo pues, de las mediciones de seguridad de la información. La 27005 es para todo el tema de riesgos de seguridad. Pues como se dan cuenta, todas las normas se complementan entre sí. Tenemos la 26006, la 27006, la 27007 y la 17021, que habla de la conformidad de evaluación, es decir, para los organismos que hacen la certificación y acreditación de sistemas de gestión de información. Son familia de normas. Ya miramos también atrás que era una seguridad que es la gestión de la seguridad de la información. Atrás miramos que es seguridad. Ahora miramos qué es gestión. Gestión es garantizar que se realicen una serie de actividades para garantizar que efectivamente todos estos elementos que hacen parte de la gestión y de la seguridad se alineen y se complementen y se pueda garantizar una adecuada seguridad de toda la información. Hasta ahorita ustedes van a decir, bueno, pero nos estás contando lo mismo. No, o nos estás contando cosas muy generales. Sí, porque necesito que se entren dentro de la norma porque vamos de lo general a lo particular, pues como les dije desde el principio. Si miramos que es un sistema de gestión de seguridad de la información, un SGSI, que como dije antes, acá ya nos basamos en una serie de elementos que están interrelacionados. Acá podemos ver que permiten que los sistemas funcionen, pero los sistemas tienen dos enfoques importantes. Tienen el enfoque de riesgos y el enfoque de mejora continua. Entonces, pues como les dije también, el tema de riesgos se mira como un tema preventivo o un tema de prevención y un tema de mejora continua es yo qué hago bien, que de alguna manera puedo evitar que se materialicen mis riesgos, pero también de alguna manera puedo mejorarlo para que mi sistema siempre funcione bien. En un sistema de seguridad de la información tenemos que contar con las personas, tenemos que contar con actividades, tenemos que saber que hay unos recursos y debemos también tener en claro que todas las personas tienen unas responsabilidades claras y definidas para que nuestro sistema de gestión de la seguridad de la información funcione de manera consistente y coherente. En estos sistemas, en todos los sistemas, se requiere que la alta dirección o que la gerencia o que las cabezas de las empresas estén muy comprometidas con los sistemas porque son ellos quienes proveen todos los recursos y garantizan que efectivamente todo se dé como se debe estar. Y acá pues lo tenemos claro. Debemos tener una estructura organizativa, debemos tener políticas, debemos tener actividades y vamos a generar una serie de documentos que nos permitan cumplir con todos los requisitos y con todo lo que nos está pidiendo la norma. Recuerden que acá se hablan de unos debes, de todo lo que debe tener una norma ISO. Para este caso, la ISO 27001.
Entonces, ahora sí nos podemos entrar un poco en los cambios. ¿Vamos bien? ¿Claros hasta acá? Me fui. Listo. ¿Cómo son los procesos de actualización de las normas? Las normas ISO en general normalmente tienen una vida útil de 5 a 6 años. Durante el periodo de los 5 o 6 años que se implementa la norma, tomemos como ejemplo la 27001-2013. Durante los 5 o 6 años que se implementa, durante ese periodo se revisa si la norma sigue siendo válida, si necesita revisión o si la van a anular. Esto normalmente pasa, vuelvo y digo, con todas las normas ISO. Esta fue en el 2013. 5 años después, en el 2018, dijeron, ok, es momento de entrar a revisar la norma. Recuerdan que inicialmente pues yo les dije que la ISO estaba conformada más o menos por 194 países, que es una norma internacional que sirve para cualquier empresa, para cualquier tamaño. Ok, para todas las personas y para las personas que están en los comités que revisan estas normas, ellas toman como todos los comentarios pues que vienen de las diferentes empresas, pues de los diferentes países y de los diferentes representantes respecto a los cambios que sugieren para la norma. En ese momento nuevamente se reúnen y determinan qué cambios o si necesita o no cambiar. Bajo esa expectativa y bajo ese ciclo, ya se hizo pues la revisión de la norma 27001-2013, se comenzó en el 2018, duró 4 años la revisión y en este momento salió la norma 27001-2022. La norma 27002 ya se fue publicada el 15 de febrero. Miremoslo gráficamente, lo que les estoy contando. Entonces, la primera versión de la 27001 salió en el 2005. Una de los cambios importantes o una de las ediciones importantes pues, que tuvo esta norma ISO en 2005 es que tuvo todo el tema del ciclo PHBA, que es el de planear, hacer, verificar y actuar, que tienen todas las normas ISO, y se estructuró por procesos, que no lo tenía. En el 2013 se hizo la modificación de la estructura y la agrupación de controles, ya se empezó a hacer un poco más organizada. ¿Listo? En el 2014 tuvo una primera corrección o una corrección de forma sobre el control A8. En el 2015 nuevamente tuvo otra corrección sobre el numeral 613, pero fue una modificación sobre lo que estaba escrito. ¿Es válido? Sí, y no se cambia toda la norma, no. En el caso que hay correcciones o adendos, lo que se hace es como digamos, una pequeña cambio únicamente sobre lo que se necesita, que es esto que pasó acá. Del 2005 al 2013, el cambio de la norma y la revisión de la norma fue completa. En el 2014 únicamente tuvo cambio sobre el control A8 y fue un cambio de forma. Y en el 2015 tuvo la segunda corrección, pero únicamente la tuvo sobre el 613. Pero para el 2022 ya tuvo una revisión general y hubo varios cambios. Entre ellos tenemos, se cambió el título. Antes se llamaba Tecnología de la Información, Técnicas de Seguridad, y los requisitos para manejar, para tener o para tener los sistemas de seguridad. Requerimientos. Acá los tenemos, requerimientos. El cambio importante que tuvo y el nuevo nombre que tuvo es Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad. Eso hizo que se incluyeran unos nuevos controles. Nuevamente estamos hablando de requerimientos. Entonces, perdónenme, me devuelvo y acá les voy a explicar una cosa. Entre toda la familia de normas que nosotros revisamos y que vimos la 27.000, la 27.000, la 27.001, la 27.002, 27.003, 4, 5, 6, 7, las normas que se certifican son las normas que hablan de requerimientos. Es decir, no hay ninguna empresa que pueda decir es que estoy certificada en ISO 27.000, porque es una norma de vocabulario y es una norma de apoyo. Pero sí puedo decir que es una norma, que es una empresa que está certificada en ISO 27001. También puedo decir que no hay ninguna empresa que esté certificada en ISO 27002. Las normas siempre se certifican en ISO 27001.
¿Listo? Entonces, con esos cambios y con la aclaración, por eso cambió el nombre, porque ya se habla de información de la seguridad, ciberseguridad y privacidad de la protección, perdón, protección de la privacidad, y son de requerimientos o requisitos. Esta norma es un poco menos restrictiva, la anterior era muy impositiva en algunas cosas que se tenía que tener así o así, esta es un poco menos restrictiva y hay un tema nuevamente que lo mencioné antes que está basado en riesgos. Riesgos lo manejan de manera preventiva, riesgo es algo que puede pasar, pero que yo de alguna forma lo puedo controlar. Todas las decisiones que se van a tomar en la norma respecto a diferentes temas los están basando en riesgos, por eso es uno de los puntos importantes. Riesgos, ay, perdónenme, no sé cuánto que se me fue la presentación, listo. Siempre se va a tratar sobre riesgos. También otro de los principales cambios que tuvo es que hay controles para seguridad de la información y antes eran como códigos de práctica, como que lo mejor es que tenga, pero ahora ya los controles están mucho más establecidos y ya están mucho más claros. Hubo también cambios dentro de los capítulos o dentro de las cláusulas dentro de la norma como tal. Todo el tema de gestión de cambios, que es el numeral 6.3, en el numeral 9.2 que tenía que ver con el programa de auditorías, ya se abrió en 9.2.1, en donde hacen una explicación más general pues, de las auditorías y en el 9.2.2 hablan del programa de auditoría como tal. También se hizo una división en el capítulo 9.3 que tiene que ver con revisión por la dirección y ya se hizo un poco más amplio. Ya en el 9.3.1 hablan de las generalidades, en el 9.3.2 hablan de todas las entradas que se requiere para hacer la revisión por la dirección, que es un requisito importante de todas las normas, y en el 9.3.3 habla de las salidas que tiene esa revisión por la dirección. Eso tiene que ver ya directamente con la norma, más no con los controles. También dentro de los capítulos de la norma, que van del 1 al 10, también hubo otro cambio en donde se subdividió el numeral 10, en donde también, o sea, hubo cambios de cláusulas. En el 10.1 se habla de la mejora continua y en el 10.2 de la no conformidad y de las acciones correctivas. También hay textos nuevos, pero lo que hicieron fue mejorar un poco la redacción, o como acá dice el refinamiento, como la redacción de los numerales 4.2, 4.3 y 6.1.3 que tiene que ver con riesgos. 4.2 se hace una explicación un poco más clara de todo lo que son las partes interesadas o los terceros. Del 4.3, que es el alcance, es qué nos cubre nuestro sistema de gestión de seguridad. Y en el 6.1 todo el tema de cómo se van a tratar los riesgos. Los riesgos es un capítulo muy interesante porque ya no se habla únicamente de cómo los prevengo, sino de cómo los voy a tratar y cómo voy a garantizar que nunca se me materialicen dichos riesgos o dichos problemas que yo pude prevenir de alguna manera. Cambios importantes que tuvo la norma también, se hizo una actualización en el anexo A, que tiene que ver y está pues en coherencia o en consistencia con los cambios que tuvo la 27.002 en el 15 de febrero del 2022. Acá ya también hay un tema un poco más claro, se unifican los controles, hay, ya no son 14 dominios, son 4 temas, ya se reorganizan los 114 controles, se unifican, ya no son 18 controles, son únicamente, perdónenme, ya no son 18 cláusulas, únicamente son 8 cláusulas, de 114 controles pasamos a 93 controles, se fusionaron 24 controles, se actualizaron 58 y se agregaron 11 importantes que tienen que ver con el título de ciberseguridad. Los 11 controles que anexaron, ya se los muestro, tenemos inteligencia de amenazas, seguridad de la información en la nube, todo el tema de continuidad de negocio, qué pasa en el momento que mis sistemas colapsen, qué pasa en el momento que algo suceda con mi, digamos, espacio físico, continuidad de negocio. Hay otro control importante que se habla sobre seguridad física y sobre toda la supervisión, seguridad física de los ambientes en donde están todos los equipos y toda la información.
todo el tema de configuración de los equipos y configuración de la seguridad. ¿Cómo se elimina la información o eliminación de la información? No es simplemente un delete. ¿Cómo se va a hacer la encriptación de datos o cómo sería bueno hacerlos? Toda la prevención de fuga de datos, seguimiento y monitoreo, filtrado web y todo el tema de codificación segura. Si ustedes se dan cuenta, estos 11 controles tienen que ver mucho cómo se ha desarrollado la tecnología, que era por lo que les decía antes. Realmente hay muchos hackers, hay muchas tecnologías y cada vez que avanza nos exponemos a más riesgos de seguridad. Les voy a poner un ejemplo. Durante pandemia hubo mucho robo cibernético a bancos. ¿Cómo lo hicieron? Porque vulneraron toda la seguridad de diferentes bancos. Acá faltó el tema de inteligencia, de las amenazas, por ejemplo, todo el tema de los hackers y lo que pueden hacer por debajo, lo que ellos blindan. Entonces son los nuevos controles que presenta la 27002. Están relacionados con la 27001. ¿Listo? Entonces miramos, pues en el anexo A de la 27001 está todos los controles que se pueden tener para mejorar la seguridad de la información. Pues como les dije antes, estaba dado en 18 capítulos o en 18 capítulos que tenemos acá. En este momento ya no tenemos 18 capítulos, únicamente tenemos 8. Y como les dije, y están divididos esos 93 controles nuevos, porque eran 114, están divididos en 4 controles importantes, en controles organizacionales, en controles de personas, en controles físicos y en controles tecnológicos. Como tenemos los controles de organización, es para saber cada persona qué es lo que tiene que hacer dentro de la organización y cuál es su actividad y cuál es su responsabilidad. Tenemos 37 controles organizativos. Tecnológicos, tenemos 34 controles que están relacionados ya con todo el tema de tecnología, de hardware y de software. Controles de personas tenemos 8. Acá tenemos que ver con los colaboradores o con los empleados, el antes, el durante y el después que el empleado está en la compañía. Y controles físicos de infraestructura tenemos 14 que están relacionados ya con toda la temperatura, los espacios físicos, los perímetros y todo lo que puede pasar. Acá tenemos distribuidos nuestros 93 controles, pues como les dije antes, 58 de ellos fueron actualizados y 24 fueron fusionados. Listo, la diferencia que tenemos entre la 27001 y la 27002, creo que ya lo dije antes, la 27001 pues es la que contiene los requisitos, siempre se usa la palabra debe porque es algo que toca hacerlo y el debería se usa como una sugerencia, pero el debería se reemplazó por el debe, y el 27001 se certifica y se implementa todos los requisitos que allí tienen. Y la 27002, la diferencia importante que tiene es que simplemente es un conjunto de prácticas para que la 27001 pues funcione de manera correcta. Es como la diferencia importante que podemos encontrar entre 27001 y 27002. El tema de los controles, pues ya se los conté, teníamos 18 capítulos, ya pues en este momento solo tenemos 8 y están divididos en 4 controles importantes en los organizacionales, los de personas, los físicos y los tecnológicos. Y los controles también tienen una estructura interesante. Tenemos que conocer cuál es el tipo de control. Hay 3 tipos de controles interesantes, el preventivo, el detectivo y el correctivo. Recuerden que preventivo es un control de algo que no ha pasado pero que puede suceder. Un tipo de control correctivo es algo que ya pasó y que debo garantizar que no vuelva a pasar. Y un detectivo puede ser algo que yo sé que con el funcionamiento se va a dañar, pero lo puedo corregir antes que eso suceda. También tenemos como estructura de los controles, ya tenemos también las propiedades de seguridad de la información, que nosotros las miramos atrás, que son 3, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Acá también se habla ya de otra estructura que tiene un control, es el concepto de ciberseguridad, que es en donde se está mirando todo el tema, si lo vamos a identificar, lo vamos a proteger, a detectar, a responder o a recuperar, y las capacidades operacionales que van a tener cada uno de los controles.
puede ser de activos, de protección de la información, puede ser por el tema pues, de recursos físicos, por el tema de redes, por el tema de configuraciones, por el tema de aplicaciones, o sea, ahí vamos a tener un trabajo interesante con todo el tema de definición de los controles y de cómo se van a detectar estos controles y los diferentes dominios de seguridad que van a tener los controles. Para que se pueda entender un poco más, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, el control es, el acceso a sitios web externos debe ser gestionado, si se dan cuenta acá volvemos con nuestra palabra debe ser gestionado para reducir la exposición a contenidos maliciosos, que significa que no todo el mundo pueda entrar a todos los contenidos que no deberían ser. ¿Cuál es el propósito? Proteger los sistemas de ser comprometidos por malware y evitar el acceso a recursos web no autorizados. Recuerden que todas las páginas que tienen contenidos maliciosos normalmente tienen virus o normalmente tienen programas por debajo que hacen que se pueda entrar fácilmente pues, a los diferentes sistemas que se tienen dentro de la empresa. Entonces, acá como cuál es la solución, la organización debería reducir los riesgos. ¿Cómo? Simplemente lo que se hacen son controles para evitar que tengan acceso a este tipo de páginas. Entonces, si lo relacionamos con lo que estábamos viendo acá de tipo de control, propiedad, concepto, las capacidades y los dominios, entonces este es un tipo de control preventivo porque estamos evitando que algo suceda. Acá vamos a garantizar los tres puntos importantes, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Nosotros como concepto de seguridad lo que queremos es proteger capacidad operacional, lo vamos a hacer la seguridad de los sistemas y las redes, y el dominio de seguridad es protección. Cuando se implementa todo un sistema de 27001, todos los controles deben tener un esquema muy similar a este. Y son como los cambios también pues, que tuvieron los diferentes controles, garantizar que efectivamente todos tengan los diferentes tipos o la diferente estructura de control que tenemos acá. ¿Qué más cambios importantes tenemos? Bueno, pues ya les conté los cambios. Bueno, en este cuadro pues podemos ver a mano izquierda de la 27001 los controles, cómo se correlacionan con los que se eliminaron de la 27001 versión 2013. Entonces, por ejemplo, en la versión nueva es el A5.7, inteligencia de amenazas, antes se llamaba el A614, contacto con grupos de especial interés. En la versión nueva tenemos el A516, gestión de identidad, en el otro era A921, alta y baja de usuarios. Es como con la correlación que teníamos de lo nuevo versus lo anterior, que es lo que está cambiando ahora. Como conclusiones importantes que les puedo contar es que realmente se cambió la norma o se hizo la modificación de la 27001, ya que la 27000 cambió, la 27002 cambió y se debía ser consistente y alineada para que efectivamente pues surtiera los efectos. También todos los cambios que sufrieron las cláusulas del 4 al 10 se hizo teniendo en cuenta que todas las normas ISO en este momento tienen una estructura de alto nivel. Y la idea es que las normas sean muy similares para que cuando las quieran integrar una o más normas sea mucho más fácil, es más armonizado con todos los diferentes sistemas de gestión que se tiene. Y otra conclusión importante es que las empresas que ya están certificadas con ISO 27001 2013, digamos que la transición para la nueva versión pues no va a ser tan grande porque lo que se hizo fue dejarla menos restrictiva, un poco de menos controles y va a ser mucho más fácil para que hagan el cambio. Y se modificaron pues y que se hizo un poco más evidente todo el tema de riesgos, que es algo importante cuando se habla de sistemas de seguridad de la información. Bueno, esto era como todo lo que tenía para contarles hoy. Regreso nuevamente, dejo de presentar y bueno, los escucho si tienen dudas, preguntas sobre cambios, sobre algún tema de la ISO 27001 que quieran, con mucho gusto, les soluciono dudas. Pueden abrir los micrófonos sin problema. ¿O tienen algún tipo de restricción? No.
Diana No, me no, señora. pregunta por el chat, qué tan alineado está la 27001 con la NITS? ¿De cuál NITS estamos hablando? Es que no te puedo ver. En este momento no sabría decirte. Diana, en ese momento no sabría responderte la pregunta. Sí, la NIT, sí señora. No sabría responderte la pregunta, tal vez no he revisado bien el tema, pero te podría dar respuesta mañana si me dejas tu correo con mucho gusto. Te lo pudiera responder. Yasmín, Andrea, ¿cómo estás? Levantaste la mano. Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Ya tenemos o conocemos alguna fecha estimada para la publicación de esta norma con Ya los debe estar diferentes saliendo cambios? más o menos en noviembre. En dado caso de que la organización, digamos, tenga una auditoría externa, nos aplicaría, o sea, nos obligaría a hacer el cambio a esta nueva norma, digamos que la auditoría sea a finales de noviembre. Si No, sale antes, no. Entonces, recuerda que hay algo, si quieres apagar el micrófono para que no haya retorno. Gracias. Recuerda que hay algo pues que se llama el periodo de transición. Las normas ISO cuando sale la nueva versión y es una empresa que ya está certificada, pues para el caso que tú me preguntas, normalmente tienen un periodo de transición de 2 a 3 años. ¿Eso qué significa? Que si la norma sale pues en noviembre y tú tienes tu externa en diciembre, a ti te van a seguir todavía auditando con la versión anterior, es decir, con la 2013. Si lo quieres hacer el próximo año y tú quieres hacer la transición para la 2022, lo puedes hacer en el siguiente año y tú eres quien define o le dice pues al ente certificador que por favor pues te haga sobre la nueva norma, o sea, sobre la 2022. Si no lo quieres hacer, todavía vas a tener otro año más de gracia para hacerlo. Eso se llaman los periodos de transición de la norma. Sí, Yasmín. sí, sí, señora, muchísimas gracias por la información. Ok, Marta Isabel. ¿Ninguna pregunta? Sí, buenas Sí, señor. noches. ¿Cómo estás? Una pregunta. Digamos que uno decide, digamos, el otro año hacer la transición. Para hacer la transición se tiene que hacer algún tipo de presentación o planteamiento en especial como gestión del cambio de la versión a tal versión para cuando uno tenga que presentar la certificación o eso cómo se maneja, porque es la primera vez que voy a hacer ese cambio, digamos, no lo vamos a hacer ahora, pero sí lo haríamos dentro de un año o dos. ¿Y cómo es ese proceso? Vas a hacer la transición de 27001-2013 a 27001-2022. Sí, digamos que, y ahí cuando se va a hacer ese cambio allí internamente y frente a un auditor, ¿tiene uno que gestionar el control de cambio de esa versión o cómo se hace o que hay que cumplir? Mira, básicamente que lo que tú tendrías que hacer en ese caso es revisar qué pide la nueva norma, por ejemplo, pues todos estos cambios. Todos los documentos que tú tengas relacionados, escritos, que hagan referencia a los controles, tienes que garantizar que efectivamente se cumplan como los tengas. Que tú tengas que, posiblemente, pues puede ser algo del 6.3 de gestión de cambios que lo vas a tener que trabajar y lo vas a tener que mostrar porque tienes que mostrar el paso a paso de cuáles fueron los principales cambios que tú tuviste que hacer o qué te impactaron los diferentes cambios que vas a hacer dentro de la organización. Con el ente certificador es la misma respuesta. Tú defines si en 1 o 2 años, pues tú le vas a pedir ya la certificación, pues con la nueva norma, tú cuando hagas la petición de la externa le tienes que decir que por favor garantice que lo haga con la 2022 porque ¿qué va a pasar? Ellos tienen que tomarse más días de lo que normalmente hace para ver que los cambios se den con la 2022. Ok, o sea que si ya, si digamos que si voy a hacer un proceso de recertificación.
Normalmente, cuando es la primera vez o cuando es un proceso de recertificación, los mínimos días son de 5. O sea que para hacer un proceso de cambio, ellos entrarían a evaluar si de pronto necesitan más tiempo. No, normalmente los cambios o las transiciones toman los mismos tiempos que que la recertificación. Recuerda que las certificaciones tienen también un ciclo cada 3 años. ¿Eso qué significa? En el Sí. primer año nosotros tenemos la certificación o la recertificación. ¿Listo? En el segundo año tenemos la primera visita de seguimiento. En el segundo Sí. año tenemos la segunda visita de seguimiento. En el cuarto año que tenemos la recertificación, y la recertificación tiene el mismo tiempo que la inicial, 2 días, 3 días, 4 días, pues lo que sea. Cuando tú haces transición, te van a tomar el mismo tiempo como si fuera una recertificación. Normalmente toman el Ok. mismo tiempo, nunca toman más. Ok, listo. Gracias. ¿Listo? Bueno, Sí. Marta. Javier, levantaste la mano y Yasmina Andrea, y por el chat Diana preguntó, ¿debo recertificarme como auditor? Sí, señora, tienes que recertificarte como auditor en la versión de la nueva norma, en la versión 22.000. O sea, es hacer la actualización a 22.000. Listo, Diana. Javier, Bien, es que, bueno, le quiero repetir a ver si entendí bien. Siempre me certifico en 27001 y en este caso pasamos de 2013 a 2022, ¿cierto? es correcto Pero, lo que me estás pero diciendo. hablar de 27002 significa, o sea, 27002 es como un nuevo capítulo. Entendí que ahí está como considerando las buenas prácticas. Entonces, 27002, ¿qué significa? Es como un capítulo de recomendaciones para que yo me pueda certificar en 27001. 27.002 y las demás normas que les dije son normas de apoyo para la norma 27.001. Y efectivamente, ahí hay unas buenas prácticas que tú puedes implementar para tener un buen proceso con la certificación de la 27.001 o con la implementación de la 27.001. ¿Sí, Javier? Listo, entendido, pero el eje es 27001 y todo lo que sale lo rodea para apoyarlo. Así es, sí, porque recuerda que la 27.001 es la que nos da los requisitos sobre los cuales nosotros nos tenemos que certificar. Las demás normas son normas de apoyo. Vale, gracias. Ok, Marta, levantaste de nuevo la mano, creo que alguien más la tenía, pero bueno, la bajó. Marta, Sí. Sí, con la pregunta que hizo ahorita la compañera acerca de si había que volverse uno a certificar como auditor, me imagino que las empresas que certifican a los auditores también estarán en su proceso de actualización, o sea que pasará un tiempo para ellos estar preparados para poder uno hacer esa actualización, ¿verdad? sí, claro, tienes que buscar el curso pues con empresas que hagan pues ese tipo de actualizaciones. Pues realmente no es mucho, pero sí tienen que tener un certificado de auditor ISO 27001-2022 si ustedes van a auditar. O si van a contratar a alguien externo que lo haga, obviamente pues el externo que lo haga tiene que tener ISO Hizo 27000-2022, actualización. Ya, pero y la certificación de implementador, ese me imagino que también se actualiza, ¿verdad? No hay certificación de implementador. ¿Tú tienes una? Sí, yo hice una a nivel internacional de implementador de ISO 27001. Ok, entonces la tienes que actualizar a 22.000, Ah, ya, ok. diría Bueno, yo. Sí. gracias. Bueno, Yasmín, Era prácticamente la misma pregunta que había hecho la compañera por chat de, digamos, del equipo. Dentro del sistema se tiene un equipo de auditores internos. Entonces supongo que también se hace la recertificación con los cambios a la 27002 y pues ya nosotros con nuestros entes que nos capacitan ya uno cuadra. Era eso. actualización. Ujú. Ujú, correcto, listo. No sé si tienes más preguntas, más dudas. Bueno, creo que no tenemos más dudas, más preguntas. Bueno, espero que este masterclass flash de 1 hora les haya servido, que haya quedado claro como cuáles son los principales cambios que ha tenido la norma
ISO 27001 respecto a la versión nueva 2022. O sea, perdón, acá me estaba preguntando Diana que hay 2 años de plazo para cambiar el sistema. Sí, normalmente la transición son de 2 o 3 años, correcto. Entonces todavía tienes plazo. Gracias, Brando, muchas gracias a todos pues por venir, pues a todos por participar. Espero que nos podamos encontrar pues en un futuro, en futuros cursos y bueno, pues acá con Hexacon. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Muchas gracias usted. a usted. Cecilia. Alejandra, ¿estás por ahí? Sí, Una señora. última pregunta, ¿este material usted nos lo envía al correo? Hola Marta, te respondo la pregunta. Sí, señora, mañana se estará enviando la grabación de la sesión junto con la presentación. Ah, ¿Listo? bueno, muchas gracias. Ok. Bueno, Disculpa. bueno. eh, Gracias.